Ahora vamos a comenzar a programar la capa de acceso a datos. En esta capa vamos a crear tres clases, que van a ser las clases configuraciones, métodos y parámetros, y vamos a comenzar con la clase parámetros. Podemos agregar una clase nueva o modificar el nombre de la clase que ya viene por defecto, que es lo que yo voy a hacer. Voy a renombrar la clase y le voy a poner en este caso CLS parámetros. Tengo que asegurarme de haber copiado en la carpeta del proyecto el archivo mysql.data.dll que vamos a hacer referencia en esta capa, como hicimos en la vez anterior. Botón derecho, agregar referencia, y no va a ser un proyecto sino un archivo, por lo tanto vamos a buscarlo. Va a estar en la capa, en la carpeta 3 capas 2023, que es el nombre de la solución que creamos. Lo seleccionamos y vemos que quedó aquí dentro de las referencias, mysql.data. Vamos a programar la clase y acá vamos a importar con el using system.data using mysql.data y using mysql.data.mysql client. La clase parámetros va a ser pública y acá lo que nosotros vamos a definir van a ser los parámetros que vamos a utilizar para comunicarnos con la base de datos. Estos parámetros pueden ser de entrada o de salida. Nosotros básicamente vamos a utilizar los de entrada, que son aquellos que nosotros enviamos a las bases de datos. Los de salida son las que nos devolvería la base de datos. Primero que nada vamos a crear los parámetros y luego los constructores. Los parámetros que vamos a utilizar son un nombre de parámetro con su respectivo get y set, un valor de tipo object, un tipo de dato de MySQL llamado tipo dato, un tamaño y por último la dirección de este parámetro llamado dirección. Y ahora vamos a crear los constructores, comenzando con el constructor de entrada. Vamos a poner entonces el nombre de la clase, CLS parámetros, y para los parámetros que nosotros vamos a pasar, los únicos datos que vamos a necesitar van a ser el nombre del parámetro y el valor de ese parámetro. Entonces vamos a poner de tipo cadena obj nombre para diferenciarlo del parámetro, y de tipo object vamos a poner obj valor. Y acá vamos a igualar el parámetro que declaramos, que es nombre, va a ser igual al valor que recibimos, que es obj nombre. Y el parámetro valor, declarado acá arriba, va a ser igual a obj valor, que es el que recibimos aquí. Y ahí queda pronta, bueno, casi pronta, el constructor del parámetro de entrada. Lo que nos está faltando es de la dirección, que acá, como dijimos, va a ser de tipo entrada. Luego creamos el constructor de salida, que también va a ser public CLS parámetros, pero va a recibir como parámetro el nombre el tipo dato, acá me equivoqué, es obj nombre, y el tamaño, obj tamaño, y acá vamos a igualar, al igual que hicimos con los
en el constructor de entrada los parámetros que nosotros tenemos con los que recibimos en este constructor. Y por último, la dirección, que va a ser igual a dirección de salida. Y queda pronta la clase parámetros. A continuación vamos a crear la clase CLS configuración. Para eso vamos a agregar una nueva clase y le vamos a poner CLS configuración. Esta clase no va a ser pública y nos va a permitir obtener la cadena de conexión. Vamos a declarar de tipo string, cadena de conexión. Y esta cadena es la que nos va a permitir conectar con la base de datos. Por lo tanto, le vamos a indicar el servidor, que en este caso va a ser el servidor local, el usuario, que puede ser root o el que ustedes tengan declarado en su MySQL. El puerto por defecto es el 3306, pero puede variar, eso tienen que chequearlo. El password, que va a ser el que ustedes le pongan en ese momento, yo le pongo MySQL nada más. Y el nombre de la base de datos, que también va a variar. En este caso voy a poner B de capas. Y luego voy a poner el método que me va a permitir retornar esta cadena. Y acá queda pronta la clase CLS configuración. Ahora vamos a agregar una nueva clase que va a ser la clase métodos, que va a contener los métodos que vamos a utilizar para hacer consultas en nuestra base de datos. Hacer público, vamos a tener que agregar el using de MySQL y vamos a crear en primer lugar un método para poder crear el comando y relacionarlo con nuestra cadena de conexión. Va a retornar un comando SQL. Vamos a declarar un objeto de tipo configuración, la clase que creamos recién. Y ahora vamos a obtener la cadena de conexión. Declaramos string cadena conexión. Va a ser igual a config.cadena conexión. Y ahora vamos a crear un objeto de tipo conexión de MySQL para asignarle la cadena que acabamos de obtener. Y por último vamos a crear el comando con la conexión que acabamos de crear. Este comando nos va a permitir ejecutar consultas en la base de datos. En este caso en la base de datos que está en la cadena de conexión que era BDK. Ponemos como nula la cadena donde va a ir la consulta SQL que va a recibir una vez que utilicemos este comando. Y por último retornamos el comando. Acá nos está mostrando un error porque puse comando acá en vez de conexión. Ahora sí quedó pronto. Y vamos a crear el segundo método, que es el que nos va a permitir ejecutar comandos SQL de tipo select. Va a ser público, nos va a retornar una tabla de datos
y le vamos a llamar ejecutar comando select. Y va a recibir como parámetro un comando de MySQL que es el que acabamos de crear recién. Continuamos. Lo que vamos a hacer acá es declarar en primer lugar de tipo data table, de tabla, y luego vamos a abrir vamos a hacer dentro de un try dentro del try lo que vamos a intentar hacer es abrir la conexión, comando.connection.open, y vamos a declarar un data adapter que lo que nos va a permitir es recuperar y actualizar datos que estén en la base de datos. Y lo vamos a llamar luego vamos a indicar el tipo de consulta, que va a ser de tipo select, y le vamos a asignar el comando que le vamos a pasar como parámetro. Y por último vamos a llenar el adaptador con los datos recuperados de la tabla. Vamos a capturar el error y vamos a mostrar por consola los errores que surjan. Y retornamos nulo en este caso. Y por último lo que vamos a hacer es cerrar la conexión. Comando.connection.close. Y para finalizar vamos a retornar la tabla con los datos o la tabla vacía en el caso de que no haya datos. Y hay que ir a pronto el método ejecutar comando select. Y por último vamos a hacer el tercer método, que es ejecutar otros comandos. Este método nos va a permitir ejecutar comandos de tipo insert, delete o update. Nos va a devolver un entero, en este caso, porque lo que nos devuelve es la cantidad de filas que se ven afectadas con el comando que vamos a ejecutar. Y lo vamos a llamar ejecutar otros comandos. Va a recibir como parámetro el comando ejecutar y los valores. Nuevamente vamos a hacer un try catch. Y en este try catch lo que vamos a hacer nuevamente es abrir la conexión. Vamos a declarar la variable filas afectadas, que va a ser igual a lo que me retorne la ejecución del comando. Y va a retornar las filas que fueron afectadas. En el caso de que el comando no haya tenido efecto, va a devolver un 0. Acá vamos a mostrar por consola los posibles errores. Retornaría un 0 en el caso de error. Y finalmente cerramos la conexión. Y con esto quedan terminadas las 3 clases que utilizamos en acceso a datos, que son básicas. Después vamos a declarar otras clases que van a ser para manejar la base de datos específicamente. De estas 3 clases, métodos y parámetros no se modifican para nada. Lo que sí hay que modificar es en la clase configuración los parámetros de la cadena de conexión a la base de datos.